Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Familia, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Estamos en nuestra serie Discipulado Transformador y gracias al Señor por el privilegio que nos da de poder compartir y poder seguir estudiando estos temas que sin lugar a dudas vienen a ser de mucha bendición para la iglesia. Y hoy estamos ya finalizando nuestra serie junto a mi compañero de fórmula, hermano Eddie Amílcar Osorio. Hermano Eddie, ¿cómo estamos? ¿Cómo está usted? Bien, hermano Carlitos, contento de estar una vez más aquí en Diálogo de Fe y Salvación, último Amén. programa de la serie Discipulado Transformador, que creo que ha sido una serie bastante edificante, de mucho aprendizaje para todos, para nosotros y también para muchos de ustedes que nos ven o nos escuchan. La verdad ha sido un privilegio compartir este tiempo y pues contentos de que estamos llegando, ¿no?, a la finalización de esta serie y también del año. Exacto, y vamos a tener como una conclusión final, hermano Eddie, en donde vamos a dialogar un poquito en la primera parte, ¿verdad? Así Usted es. de cuál es el panorama específico en términos generales, ¿verdad? Usted del proceso discipular de la iglesia contemporánea hoy. Y de igual forma en la parte, en la segunda parte, hermano Eddie, vamos a estar observando algunas partes prácticas, ¿no? Usted de qué hacer. Exacto. Por ejemplo, bueno, mucho y tanto que están hablando de esto, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos? Exacto. ¿Cómo podemos hacer algo práctico, ¿no? Sí, yo estaba pensando en eso precisamente, lo importante que es como condensar todo esto al final en algo práctico que pueda echar a andar cualquier creyente sin importar la edad cristiana que tenga, digamos, la edad Exacto. discipular que tenga, ¿verdad usted? Exacto. Que cualquier creyente que tenga un deseo de parecerse más a Cristo pueda poner en práctica todo lo que hemos hablado aquí, ¿verdad? Entonces, la idea de hoy es esa, compartir algunos pasos prácticos, algunas ideas prácticas para que pues usted pueda, para que todos, ¿no?, podamos echar a andar el discipulado en la iglesia y en nosotros mismos, empezando por nosotros, porque nosotros pues deberíamos de vivir como eso, ¿no?, como eternos aprendices de Jesús. Entonces, eso es lo que vamos a estar hablando un poco hoy, así que queremos animarles a que se queden con nosotros. Ayúdenos por favor a compartir esta transmisión, si usted ya está conectado, ya sea por la radio, ya sea por Facebook Live o por Amigos TV, por favor, les queremos pedir que nos echen una manita ahí compartiendo esta transmisión con amigos, con familiares. Compártalo ahí en su WhatsApp, compártalo en su Facebook y que la palabra de Dios llegue a más personas, ¿verdad? Entonces, estamos contentos por este último episodio y esperamos que usted se quede con nosotros durante esta hora de conversación. Por cierto, pastor, estamos con adorno navideño aquí. ¿Ah, sí? El ambiente de Navidad llegó a Diálogo de Fe y Salvación. Aquí está el arbolito. La Navidad llegó. ¿Está pegado, pastor? No. No. Jingle bells. Muy bien, un saludo especial a todos los hermanos que nos escuchan, que nos ven a través de los diferentes medios, pastor. Un saludo a las diferentes radios. Gracias por estar pendientes de Diálogo de Fe y Salvación. Gracias por estar pendientes durante todo este año, pastor. Así Bueno, es. todavía faltan 2 programas para finalizar el año, ¿verdad? Así Que es. por cierto son 2 programas especiales. El próximo programa va a estar bueno, pastor. Así es. Vamos a hablar acerca de la Navidad. Así es. Sí, vamos a hablar de la Navidad y algunos pues aspectos mitológicos, ¿no? Usted que hoy en día existen y que hoy en día pues también dan hasta cierto punto cierto significado errado, ¿no? Con relación a la Navidad. Pero bien, hermano Eddie, vamos planteando entonces qué es lo que queremos dialogar hoy. Y en primer lugar queremos plantear, queridos hermanos, desde una perspectiva bíblica neotestamentaria, podemos llegar a la conclusión de que la iglesia del 2023, en términos generales, no vamos a decir todas, es probable que exista una iglesia que esté trabajando, pastor, este modelo, Así es. pero vamos a hablar en un contexto nuestro local, ¿sí?
Y sí podemos darnos cuenta que en nuestro contexto local, pastor, muy poco sucede esto. Así es. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, hermanos? ¿De qué están hablando ustedes, pues? De procesos discipulares. Así es. ¿Entendemos que vivimos una precariedad de discipulado hoy, pastor? Así es. No estamos haciendo verdaderos discípulos, ¿sí? Tenemos una enfermedad del discipulado en donde la iglesia, hoy miren, hermanos, está enfocada en ser una iglesia cultocentrista, Así es. y perdiendo de vista las relaciones y la personalización, pastor, la encarnación de esto, en platicar con las personas, el dedicarle tiempo a las personas. Eso, pastor, está afectando seriamente a la iglesia de hoy. Definitivamente, hermano Carlitos, y eso es lo que hemos venido hablando sobre esta serie y sobre lo que vamos a estar hablando un poquito ahorita a manera de conclusión, ¿verdad? En esta primera parte, ¿verdad, hermano Carlitos? Y pues recordando ahí un poco el contenido que hemos visto en esta serie, yo recuerdo que empezábamos con eso que usted está hablando, precisamente de qué es lo que no ha funcionado y por qué. Porque evidentemente hay falta, hay precariedad de discípulos y por ende de discipulado, ¿verdad? ¿Ya? Pero entonces un análisis es bien importante y es algo que mencionamos mucho en nuestros primeros episodios, definir nuestra realidad. La iglesia tiene que definir su realidad. Estamos hablando aquí de la iglesia local, ¿sí? Claro. O sea, la iglesia local donde usted está, sea en una comunidad, sea en una aldea, en un barrio, en un caserío, donde sea. en una ciudad, donde sea, estamos llamados a reconocer el lugar en donde estamos parados, ¿sí? Y ver en qué condición o en qué posición está la iglesia en cuanto a la tarea discipular del Nuevo Testamento, ¿verdad usted? Exacto. Y con base en eso, pues ya tomar acciones, papeles en el asunto, ¿verdad? Y trabajar en eso. Pero esa era una de las primeras cosas, de las primeras preguntas que nos planteábamos. ¿Qué es lo que no ha funcionado y por qué? Y nos dábamos cuenta de eso precisamente, de que hay mucha precariedad de discípulos hoy en día. ¿Dónde están los verdaderos discípulos? ¿Dónde están aquellas personas que hablan de su fe en las esferas públicas? ¿Dónde están las personas que hablan de su fe en la escuela? ¿Dónde están las personas que hablan de su fe en el trabajo, en la calle, con sus amigos, con su familia? No, eso no está pasando hoy en día. Y hay que pasar a un punto más, Eddie, en que no solamente tiene que ver con hablar de la fe, sino de iniciar procesos discipulares, ¿verdad? Usted Exacto. con personas que obviamente quieren, ¿no, hermano? Porque este es otro punto importante, Así es. pastor, ¿sí? Personas que obviamente quieren. Exacto. Sí, no es que, por ejemplo... No es una imposición. Exacto. O sea, es que ese es el punto, mire, Eddie. ¿Por qué existe tanto problema en las iglesias hoy en día? Si, por ejemplo, decir, no, es que mire, hermano, que no quieren. Y claro, ahí está la respuesta, no quieren. ¿Me entiende? Ahora, la pregunta es esta, ¿por qué hay una concepción errada al respecto de esto? Platicábamos una estadística del grupo Barna, pastor, con relación a los cristianos en Estados Unidos. Y yo creo que no estamos lejos de la realidad, o peor que eso un poquito. Pero en Estados Unidos se habla de cada 10 cristianos. Si usted le pregunta a 10 cristianos si son creyentes, cristianos, los 10 dicen que sí. Sí, pues. Pero si usted le cambia la pregunta a esos mismos 10, oigan, escuche usted, ¿ustedes son discípulos? Solo 2 dicen que sí. O sea, ¿en qué momento hemos malinterpretado esto? Sí. Entonces resulta que es ahí donde encontramos un alto porcentaje de la iglesia, hermano, y muy alto, Eddie, se lo digo, bueno, lo decimos nosotros aquí desde el oriente de Guatemala, ¿no? Usted, desde la perspectiva local, de las iglesias locales que tenemos hoy en día. O sea, hay iglesias aquí que hacen cultos de domingo a sábado, ¿verdad usted? Y culto con 35,000 coros por culto, ¿verdad usted? Con 20 minutos de ahí un par de gritos y todo en los púlpitos, ¿verdad usted? Pero la gente, el conglomerado de discípulos de Jesús, pastor, no tienen la capacidad de venir y sentarse a dialogar su fe con otra persona. Exacto. Y lo que estamos proponiendo aquí es ese modelo. Así es. Ese modelo de relaciones, ese modelo, pastor, en donde votemos de una vez por todas, ¿verdad usted? Esa iglesia cultocéntrica y nos volvamos una iglesia discipular. Y recordando algo siempre que hacemos alusión aquí en esta serie con especialidad, en Diálogo de Fe y Salvación, al tema
relaciones, nos estamos refiriendo a relaciones intencionales. Claro. Ya, o sea, relaciones que usted tiene. No son relaciones accidentales, hermano Carlitos. No, Sí, no, sino no. que son relaciones que usted busca Claro. personalmente, con el fin de empezar procesos que lleven a la madurez a otros creyentes, ¿verdad? Usted y también a nosotros, porque nosotros en el proceso seguimos creciendo, ¿verdad? Entonces es importante analizar esta parte, y yo creo que de los temas, hermano Carlitos, que más nos detuvo en la serie fue la enfermedad, ¿no? La Sí, enfermedad sí, del sí, sí. discipulado, como el análisis de las causas, ¿no? Exacto. El por qué estamos como estamos. Y yo recuerdo, hermano Carlitos, de muchas cosas que hablamos en esa parte precisamente, pero recuerdo una con especialidad, y es que la iglesia de hoy en día muchas veces no está centrada en las personas, Sino en los programas. sino en los programas o en otras En cosas. esa actividad, sí. Mire usted, mire, es que aquí hay un punto, fíjese, pastor, que viene a mi mente, que creo que es bueno que lo dialoguemos. Yo sé que tal vez nos puede estar escuchando pastores, hermanos, y cuando ven esta propuesta dirán, no, hermano, vamos, eso es imposible en mi iglesia, ¿no? Mire, yo le recomiendo que comience con lo que hay Exacto. y comience con el que quiera. Así es. Bueno, no tendría mucha diferencia del mensaje de Jesús, ¿no? Es que eso le iba a decir. Que Jesús no anduvo con muchas cosillas. El llamado de Jesús es ese. Si alguno quiere. Si O sea, alguno ¿me quiere. entienden? No, hermano. O sea, si usted no concibe su fe, querido hermano que me escucha, que me ve, que se salió con rima. Oiga, si usted no concibe su fe en Cristo, el cristianismo bíblico neotestamentario, desde una perspectiva pastora en donde tiene la intencionalidad en su corazón, no impuesta ni por carga ni por nada, sino porque quiere, en el sentido de poder hablar de Cristo a otra persona, mi querido hermano, déjeme decirle que algo no anda bien ahí, pastor. Así es. Entonces, el gran problema de la iglesia, y creo que es el gran choque de hoy, es que la gente no quiere. Y mire, pues, está bien. Está bien que no quieran. Está bien que no quieran, pero ahí sí que cada quien, ¿no, pastor? Así es. Es que muchas veces nosotros creo que como pastores, fíjese que hasta cierto punto nos equivocamos, fíjese, Eddie, que queremos tener el control de todo. Sí. O sea, en el sentido de que todo funcione tal y como nosotros pensamos. Sí. Y yo creo que no va a ser así. Sí. Yo creo que el mensaje del Evangelio, pastor, es un mensaje integral que se da y que el que lo toma, que le quiere. Sí. Así A lo suyo vino, los suyos no lo recibieron en aquel tiempo. El Señor está tranquilo. Así es. Claro, lamentó al Señor, sí. Sí. Pero Dentro de todo esto, hermano Carlitos, dentro de estas reflexiones finales de la serie Discipulado Transformador, creo que es especial hacer un análisis sobre el por qué, ¿verdad? El por qué tanto énfasis, por qué hablamos tanto de esto, ¿va? ¿Por qué tan necios estos, ¿va? En otras palabras, ¿verdad? Sí. Usted. Y hay un pasaje que yo tal vez lo había leído muchas veces, pero quizás no me había detenido, y con especialidad cuando estaba leyendo el libro de El Evangelio según Jesucristo de John MacArthur. Fue un libro que sentí yo que fue como que un mortero me reventaron en los pies, ¿verdad? Usted así, Sí. sinceramente, o sea, como ¿qué está pasando, verdad? Y es un pasaje, es el pasaje de Romanos 8:11. ¿sí? El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. exacto. Escuche. Escuche, es una carta de Pablo a los romanos y les está diciendo: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Ahora, ese espíritu que Pablo está definiendo ahí, pastor, es el que está en el creyente. Ahí vamos. Entonces, ¿por qué no querer? Exacto. ¿Qué dijo? La tesis de Pablo a los Corintios fue, por ejemplo, al dar la explicación y todo esto, Pablo hizo la misma pregunta que estamos haciendo nosotros. Bueno, ¿qué onda aquí? ¿Por qué no quieren esto, no? ¿Qué está pasando? Bueno, Pablo viene y dice, bueno, miren, muchachos, hagamos algo, muchachos. Examínense vosotros mismos si están en la fe. O sea, examínense ustedes si están en la fe, va, muchachos. Porque si no. Examínense o examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿O acaso no tienen el Espíritu Santo? Buena pregunta a todo aquel que nos escucha, ¿no? En la intimidad de su casa, examínense usted mismo. ¿Está en la fe o no? Exacto. Pues eso está yuca, pastor. Obviamente.
Pero mire, yo, como hemos hablado otras veces, es mejor así feíto, durito aquí, y no una sorpresa allá. Sí. No una sorpresa en aquel día de poder, yo no sé, pero experimentar, creo yo, Mateo 7, 21, el 23, pastor, va a ser la experiencia más lapidaria que una persona puede, y más alguien que no conoce, todo el que fíjese, me dice Señor, ¿no? entrará en el reino de los cielos. O sea, ¿a qué quiere llegar con esto, pastor? Que es importante el cuestionamiento de nuestra fe. Ahora, y precisamente eso era lo que iba a decir, hermano Carlitos, que como creyentes no estamos llamados a confesar nuestra fe, una fe a ciegas, a rajatabla, por decirlo así, ¿verdad? No, usted tiene espacio para el cuestionamiento. Cuestiónese usted. Cuestione su fe. Y mire, pues, hágase preguntas. Y esto me refiero a las preguntas difíciles, aquellas que nadie quiere hacer, ¿verdad usted? hagamos una evaluación. Ajá. ¿Por qué cree usted que Pablo llegó a la conclusión a la cual llegó él cuando él dice, miserable de mí? Exacto. Soy el primero, el peor. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo llegó a esa conclusión? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Pablo se cuestionó. Exacto. Porque Pablo fue al estándar santo y dijo, pues sí, Señor, yo... Exacto. Soy el peor de todos, ¿no? Tengo miserable de mí. ¿Quién pudiera quitar de mí este cuerpo de muerte? Así es. O sea, ¿me entienden, hermanos? Entonces, ¿qué significa esto? Que es fundamental que hagamos un análisis. Mire, yo creo que estamos tan inmersos en esta cultura cristiana falsa, hasta cierto punto, fíjese, pastor, a mí me da un poco de pena decirlo, ¿verdad? Pero la verdad que es la realidad, es una cultura falsa, fíjese usted. Un cristianismo barato. Hoy leía unos fragmentos de un libro de Dietrich Bonhoeffer. Gracias, barata. Donde, exactamente, sobre la gracia barata. Le hacían la pregunta, ¿por qué Alemania permitió las ideologías ridículas de Hitler, por ejemplo, en la previo a la Segunda Guerra Mundial, ¿no usted? ¿Por qué? Porque los evangélicos predicaron una gracia barata, ¿ves? Sí, porque no había entendimiento, pastor. Era un evangelio falso. Exacto. ¿Sí? Y hoy en día es necesario que recuperemos esa parte, hermanos. Así es. Que comencemos a pensar si en realidad estamos haciendo la iglesia que el Señor quiere o no. Así es. Sí, y eso es muy importante verlo. Y durante esta serie hemos estado hablando de eso. Claro. Necesitamos cambiar el modelo. Exacto. ¿Sí? O sea, no estamos haciendo la obra del Señor a la manera del Señor, pastor. La estamos haciendo a la nuestra. Y ese fue otro de los escalones en donde nos detuvimos bastante en esta serie, que fue hacer la obra del Señor a la manera de Él. Exacto. Porque, pues, valga la redundancia, es de Él. La cosa es de Él. La idea es de Él. La iglesia es de Él. Él la compró con su sangre. Por consiguiente, nosotros deberíamos de estar constantemente yendo al texto bíblico y preguntándole al Señor, Señor, ¿cómo quieres que yo haga esto, verdad? Cerremos el primer punto, pastor. ¿Tenemos una precariedad? Así es. ¿Tenemos hoy en día una enfermedad? Así es. Para mí, la iglesia contemporánea necesita revisar su modelo. Así es. ¿Sí? Ese modelo, pastor, individualista, cultocéntrico, Programista, podríamos programista, en donde no existe, pastor, un estudio formal y serio de las Escrituras desde una perspectiva de una iniciativa propia de las personas. Así es. En las iglesias muy poco existen, hablemos de programas de estudio formal bíblico. Exacto. Solo escuchamos sermones. Y ojo que no estamos aquí satanizando el sermón, pastor. Así es. Porque el sermón tiene su lugar dentro de la edificación de la iglesia. Así es. Pero es necesario el estudio minucioso formal de las Escrituras, cosa que no está pasando en la iglesia de hoy. ¿Sí? Estamos a puro culto. Y déjeme decirle que según los estudios de cada sermón nuestro, de cualquier predicador, pastor, ¿sí? Según las estadísticas, del 100% de la palabrería, las personas logran alcanzar el 40%. Y de ese 40% logran retener el 10%. Exacto. O sea, no va a existir un mayor crecimiento con ese 10%. Así es. Y usted podrá decir, ¿y qué tan cierto es eso, hermano? ¿Por qué usted dice eso? Bueno, mire a la iglesia de hoy. Sí. Mire a cualquier hermano de 30 y tantos años de estar yendo a un culto a cantar 35,000 coros, sí, que se saben de memoria, ¿verdad usted? Pero no tienen la capacidad de venir y sentarse y dialogar su fe con otra persona. ¿Qué está pasando? Por cierto, aprovechando que usted dijo eso, hermano Carlitos, de los porcentajes de aprendizaje, tengo aquí en el teléfono, encontré en las redes sociales la pirámide del aprendizaje de William Glasser. Uy, dígala. ¿Cómo aprende nuestro cerebro? Oiga, ponga atención a esto.
El 10% es leyendo. Leyendo. Que es una de las actitudes, de una de las actividades que se fomenta también en la iglesia, ¿no? Pero mucha gente ni eso hace. 20% escuchando. 30% viendo. Y el 50% viendo y oyendo, o sea, usando los dos sentidos al mismo tiempo. Entonces, leer, escuchar, ver y oír constituye aprendizaje, la escala de aprendizaje pasivo, según la pirámide de William Glasser. Pero luego tenemos ya el aprendizaje activo. ¿En qué consiste? El 70% se puede aprender conversando, preguntando, repitiendo, relatando, numerando, reproduciendo, recordando, debatiendo y definiendo. Excelente. Y mire, y ahora apliquémoslo. ¿Cuál sería el contexto correcto para aplicar en la iglesia? ¿Y de qué forma? O sea, ¿cómo en la iglesia podemos llevar Exacto, en la iglesia, con grupos pequeños. Exacto. Usted no va a responder, preguntar, debatir, pelear, dialogar en un culto. Así es. Si usted interrumpe al pastor se le salen las canas. Cállese, Dios está hablando ahorita. Exacto. Cae el pueblo que Dios habla, ¿no? Entonces, pastor, eso sí, mire qué interesante. El 80% se aprende escribiendo, interpretando, traduciendo, expresando, revisando, identificando, comunicando, ampliando, utilizando, demostrando, catalogando y practicando. Excelente. ¿Ya? Ese es el 80%. Y hay un 95% de aprendizaje activo. Escuche usted. Explicando, resumiendo, estructurando, definiendo, generalizando, elaborando e ilustrando. ¿Ya? Pastor, que es precisamente lo que queremos trabajar. Exacto. Bueno, queremos contarles a nuestros hermanos que en nuestra iglesia estamos trabajando eso, pastor. Exacto. Y por cierto, tenemos un programa que va a arrancar ahorita en enero, si Dios lo permite, ¿verdad? Ustedes, que tiene que ver con eso. Exacto. Sí, con esos procesos donde las personas vamos a estudiar el texto bíblico, pastor. Y fíjese que... Y no son cultos. Mire, es importante aprender, como en su momento lo diría Lucas Leis, que él dice que aprendió mucho en una maestría en neurociencia, si no estoy mal. Y él dice, y él precisamente hace énfasis en esto: tenemos que saber cómo aprende nuestro cerebro para saber cómo enseñar y para saber cómo aprender. Entonces, herramientas como estas que acabamos de mencionar, que usted la puede ir a googlear si quiere, la pirámide de aprendizaje de William Glasser, y se va a dar cuenta de cómo aprende el cerebro y de cómo muchas veces los métodos usados en la iglesia son obsoletos y son métodos, como en su momento diría Gary Kuhne, que es uno de los teólogos que citamos en esta serie, son métodos insensatos. ¿Por qué insensatos? Porque los llevamos usando un montón de tiempo y no funcionan, y nosotros somos necios. Y seguimos en eso. Y seguimos como esperando que eso funcione. No va a funcionar. No va a funcionar. Porque la iglesia, en las mismas. Exacto, porque la iglesia debería de hacer esto, aprender. En la iglesia deberíamos aprender a ver cómo aprende la gente, ¿verdad usted? ¿Ya? Claro. El pastor, los que enseñan en la iglesia, el liderazgo de la iglesia, debemos saber cómo aprende el cerebro de la gente. Exacto. Para que con base en eso, nosotros también como iglesia, ¿verdad usted? Podamos plantear estrategias de aprendizaje, de estudio bíblico, que pues hagan que por supuesto, el Espíritu Santo como agente principal, ¿verdad usted? Pero que la gente crezca y madure. Crezca y madure, que se observe el crecimiento en la persona. Exacto. Porque alguien puede decir, ¿y cómo medimos si alguien creció o no, hermano? Bueno, mire su involucramiento en el reino activo, en el quehacer del discipular. Exacto. ¿Ah? Porque alguien me decía a mí en un momento, ¿y ustedes cómo miden? ¿Cómo se mide? ¿Y ustedes cómo miden que si estamos bien o no estamos bien? Bueno, ¿cuántos discípulos estás haciendo? Exacto. Pues yo voy al culto, usted. Yo voy al culto de oración, al culto de ¿qué? Culto de todo, pastor. Sí. También, hermano Carlitos, hago referencia a un comentario que decía hermano Randolfo Rodríguez en un episodio pasado, en su comentario en Facebook, y él decía de que muchas iglesias miden la espiritualidad de la gente por su involucramiento
en los programas, ¿verdad? Y no nos estamos refiriendo, cuando usted dice involucramiento, precisamente a eso, sino nos estamos refiriendo a que aquella persona que está metida en este proceso, está convencida de lo que el Señor ha hecho en su corazón y ha experimentado el cambio, hermano Carlitos, va más allá con su fe, ¿ya? Va más allá, está interesado en que otros conozcan y está interesado en que otros maduren su fe, en que otros crezcan. O sea, no es un actor pasivo, sino es un receptor, es un actor activo. Amén. ¿Ya? Activo en el reino, ¿verdad usted? En el reino, desde la perspectiva de la principal prioridad que el Señor nos dio, mientras van, hagan discípulos. Pero bien, hemos llegado a la parte media de nuestro programa acá en Diálogo de Fe y Salvación en nuestra serie Discipulado Transformador. Y hoy estamos finalizando, pero ahora es tiempo de la cápsula del día con nuestro querido hermano Eddie Amílcar Osorio. Así que, hermano Eddie, adelante con la cápsula del día. Amén. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Yo sé que también usted ha escuchado esta frase. La educación tiene que ser laica. Pero, ¿qué tanta verdad hay en esa frase? Y hoy yo vengo a compartirle una información que es clave para nuestra familia, para nuestros niños, para todos nosotros. ¿Sabe? Toda la educación es religiosa. ¿Así es? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la educación comparte cosmovisión. En la educación se comparten principios de vida. Y esos principios de vida están arraigados en una religión. ¿Ya? Por eso es que la educación estatal es tan peligrosa, sin la supervisión de los papás. Porque transmite la religión predominante de quienes tienen el control. Así es. Algunas personas dicen que la educación es neutral y por lo tanto la religión debe mantenerse separada de la educación. Eso que yo acabo de decir, en muchos países hoy en día se traduce en que cualquier mención de Dios o de valores piadosos debe extirparse y quitarse y arrancarse de raíz de las escuelas públicas. Pero toda educación imparte una visión del mundo, imparte premisas básicas sobre la vida. ¿Dónde están enraizadas estas premisas? ¿Dónde están enraizadas estas cosmovisiones que nuestros niños están recibiendo en la escuela? ¿Sabe? En la religión. ¿En qué religión? En la religión de los que tienen el poder. La cuestión no es dejar la religión fuera de la educación. Eso es imposible. La cuestión es en qué religión está basada la educación. En la mayoría de naciones hoy, el Estado o el gobierno controla la educación. La filosofía fundacional de la educación estatal moderna contrasta grandemente con la educación cristiana. La educación bíblica está arraigada en los absolutos de la palabra de Dios. No así la educación supervisada o brindada por el gobierno. Lo trágico, mire, es que muchos de nosotros hemos entregado totalmente nuestros hijos a los secularistas para que los preparen y para que formen discípulos. Y créame, lo están haciendo. Y lo están haciendo muy bien. ¿Sabe a qué equivale esto? Equivale a que el pueblo de Israel, a que las familias del pueblo de Israel hubieran dado sus hijos a los filisteos para que ellos los educaran. No se puede. Tenemos que reflexionar sobre eso. Es casi obligatorio. Cuando enseñamos a nuestros jóvenes que son simples animales y que la moralidad se basa en los puntos de vista cambiantes de un pueblo egoísta, no debería sorprendernos cuando actúan como animales y se deshacen de cualquier restricción moral, porque eso es lo que viene hoy en día en la educación estatal. Ahora, yo sé que hay muchas preguntas en cuanto a este tema. Y usted podría decir, bueno, entonces ¿qué? No mando a mis hijos, no envío a mis hijos a la escuela, no los inscribo para el otro año. Bien, pero por favor supervise los libros de texto de sus hijos. Supervise la educación que sus hijos reciben en las aulas de la escuela.
Por favor, si usted es un papá, una mamá responsable, no puede dejar esto a la deriva. Tiene que hacerlo. La Biblia tiene mucho que decir acerca de la educación. Los padres y abuelos tienen el deber de enseñarle a sus hijos y nietos toda la palabra de Dios, aprovechando todas las oportunidades de la vida. Así que sí, envíe a sus hijos a la escuela, inscríbalos en el colegio. Allá van a aprender a leer, van a aprender matemáticas y otras cosas importantes. Pero usted tiene la responsabilidad de formar discípulos de Cristo de sus hijos. Esta ha sido la cápsula del día y espero que ayude a reflexionar sobre la educación que nuestros hijos están recibiendo tanto en la escuela como en casa. Que el Señor les bendiga. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Bien, estamos de vuelta acá en Diálogo de Fe y Salvación y estamos de vuelta para seguir dialogando sobre discipulado transformador, pero en especial quiero hacer una mención especial, pastor, que la cápsula del día de hoy, pastor, tiene que ser cortada y tiene que ser publicada independientemente. Sí. Yo creo que es una cápsula la cual vale la pena se haga viral. Sí. Qué importante. Por cierto, pastor, está conectado con la resistencia de hoy. Sí, ya vamos a ver ahí a la cápsula de la resistencia también, que está por ahí más o menos conectadita también. Aunque no nos platicamos para eso. Sí, pero es importante, Eddie. Qué importante es esto. Mire, esa frase para mí es nueva, ese análisis que usted planteaba ahí, ¿verdad? Que el pueblo de Israel le diera a los filisteos. Sí, es que es cierto. Inconcebible. O sea, imagínese usted. No. Mire, escuche usted a David mandando a Absalón, a todos sus hijos, a Salomón, ¿verdad? Usted. Estoy seguro que ni el menos espiritual de los israelitas hubieran hecho eso. Excelente ejemplo usted. Sí. Imagínese usted. O sea, y está pasando hoy. Exacto. Excelente. Esto creo que viene a despertar, ¿verdad? Usted a dar un chispazo de que mire, ¿y sabe hasta qué punto, pastor? Que no somos celosos con nuestros hijos. Exacto. O sea, que no nos importa. Le entregamos nuestros hijos a lo que piense cualquier barrabasada por ahí de el Estado hoy en día, ¿verdad usted? Así es. O sea, buenísimo, hermano Eddie. Creo que ese es tema digno de programa, digno de programa completo, ¿verdad usted? Así es. Pero qué bueno que la resistencia estuvo, la cápsula del día hoy estuvo cargada de buena información, hermanos. Así que damos gracias a Dios por ello, pastor. Y importante reflexionar en esto. Y Amén. Yo creo que es digno de hasta postearlo ahí, pastor. Así lo vamos a hacer. Los israelitas estarían dispuestos a entregar a sus hijos a los filisteos. Nunca. No era negociable eso. Bueno. Bien, Eddie, entonces, ¿estamos dialogando? Sí, por favor. Queremos enviar unos saludos, hermano Carlitos, a quienes están conectados con nosotros. Ya nuestro hermano David Chacón, creo que él nos escucha en Ipala, sin mal no recuerdo. Nos envía ahí un mensajito por Messenger. Dice, saludos hermanos, si no nacemos de nuevo no podremos hacer nada. ¿De qué Cristo vamos a hablar si no le conocemos? Dice. Excelente. Bendiciones hermanos, muy excelente, interesante hermano, programa. Excelente dice. Hermano. Así es, un saludo también para nuestro hermano Moy Ramos Salguero en Quesaltepeque. Saludos hermano, gracias Moy. Por estar con nosotros. Douglas hermana Osorio también, pastor. Así es. Hermano Vidio Rivera, conectado también. Así es. Mi buen amigo vecino, Eder España, también está ahí. Eddie, un saludo especial, hermano Misraín Manolo, mire, allá de la ciudad capital también, nuestro hermano Misra, un saludo especial. También Randy Villeda, pastor. Sí, es un saludo, Randy. Hermana Estela Morales. También nuestro querido y buen hermano Eric Elian. Sí, ahí conectado también. Hermana Chelly Monroy también nos saluda ahí. Saludos, hermana. Hermana Mirza Arellanos desde Filadelfia. Saludo especial. Hermano Edilson Josafat Alvarado López dice, en sintonía desde Las Perlas. Saludos, hermano especial Edilson. También, gracias hermana, por estar con nosotros. Celeste Yanira Bonilla, un saludo, hermana, que gracias por estar pendientes ahí. Y Eduardo España, desde la ciudad capital, licenciado Eduardo. Así es. Sí. Saludos. Buenos amigos, por cierto, pastor. De la infancia, le cuento. Así es. Por ahí tuve la oportunidad de crecer con ellos. Qué bueno. Y buenos futbolistas también. Pasa nada, ¿no? Pero bueno, saludo especial a todos los buenos amigos que están con Gloria Calderón.
Sí. que también está conectada ahí con nosotros. Gracias por estar con nosotros, hermanos. Continuamos la conversación. Sí, muy bien. Entonces, hermano Eddie, interesante el punto. Necesita la iglesia de hoy cambiar su forma de ver las cosas. Así es. Necesita la iglesia de hoy, creo yo, cambiar la forma de hacer las cosas. Exacto. De ver las cosas, de hacer las cosas. No estamos haciendo discípulos, no estamos compartiendo con la gente. Así es. Estamos siendo una iglesia religiosa. Una iglesia religiosa que no tiene contacto con la gente. Una iglesia Así religiosa a la cual solo se enfoca en sus cultos. Y es una iglesia religiosa a la cual no quiere. No sé si podríamos responder a la pregunta de Jesús hoy en día, pastor. Si alguno quiere. Si alguno quiere venir en pos de mí. O sea, Sí. ¿qué implicaba? ¿Qué implicaba eso? Sí, En el contexto en el que en lo el dijo, contexto ¿no? que lo dijo, Sí. las implicaciones que tenía. Habían multitudes detrás de Jesús. Claro, pero Por comer, ¿verdad? Y resulta algo bien importante, pastor, que es lo que vamos a trabajar ahora, que tiene que ver que Jesús invirtió también en pocos. ¿Por qué Jesús Exacto. invirtió en unos pocos? Así es. Algo que antes de pasar esa parte, algo que ahorita que usted dijo eso de una iglesia centrada en mucho activismo y poco crecimiento espiritual y desarrollo espiritual de las personas, ¿verdad? Usted venía a mi mente también el pasaje en donde Jesús dice en Mateo, ¿verdad? Mateo 7, si no estoy mal, los que estén cargados y cansados, vengan a mí. Y ese pasaje precisamente nosotros lo hacemos muchas veces como un llamado al pecador, ¿verdad? Al pecador no arrepentido, al incrédulo. Pero ese llamado fue para las personas que estaban inmersas en un mundo religioso que los tenía atados y que no había crecimiento. ¿Ya? Y por eso Él les dice, a ustedes los cargados, a ustedes los que están cansados y agotados, vengan a mí. Yo los voy a hacer descansar, ¿verdad? Y de ahí creo que es un buen punto para empezar a hablar sobre el modelo de Jesús. ¿Qué modelo Jesús utilizó para ser discípulos? Y la pregunta que es una pregunta crucial en todo esto, ¿verdad, hermano Carlitos? ¿Por qué Jesús invirtió su vida en unos pocos? Pregunta importante. Y eso vamos a estar aterrizando también en la parte final ya del programa. ¿Por qué Jesús invirtió en unos pocos? Bueno, hablamos... ¿Acaso no le interesaban las multitudes? Exacto. Vimos un cuadro bien interesante de las implicaciones que tiene de las diferencias, ¿verdad?, entre el evangelista que gana 365 almas al año Acá. y la persona que hace un discípulo. Así es. Comenzaba con 2, ¿no? 4, 6, 8. En el año 13, pastor. En el año 13 termina superando Así es. el quehacer discipular por mayoría absoluta. Lo dobla. Lo dobla Ajá. y no digamos en el año 14 Sí. y en el año 15. Exacto. Entonces, ¿qué significa esto? Que es matemáticamente comprobado, históricamente comprobado, espiritualmente comprobado, pastor, que el modelo discipular, hermanos, ¿sí? Y específicamente el planteamiento que vamos a hacer, pastor, de grupos de 3 a 5 personas, y todavía 5 es mucho. Según muchos escritores, miren, hermanos, 5 es mucho. Pero ahora imagínese usted que cada miembro de su iglesia tomáramos la iniciativa, pastor, de ir por esos 3 Exacto. en un proceso de aprendizaje, la cosa sería distinta. Y es así como ha funcionado el cristianismo. Exacto. Pero hoy en día, vuelvo a repetir, de cada 10 cristianos, 2 se interesarán en esta parte. Exacto. Y 8 solo van siendo bebés espiritual toda la vida de bracitos. Y, ay, que allá, que el pastor tiene que andar por ahí, para arriba y para abajo. Siempre, ¿verdad, pastor? Y no tienen ningún tipo de involucramiento específico. Así es. Por eso tenemos una iglesia aniñada hoy. ¿Le podemos llamar así? Me refiero en el sentido Sí, espiritual, pero en el esta sentido es una espiritual. iglesia llena de niños. Una iglesia muchas veces sin madurez espiritual, sin crecimiento espiritual. Deberíamos estar haciendo discípulos. Exacto. Y hay algo importante, hermano Carlitos. Hay gente que piensa que ya topó espiritualmente, ¿verdad? Vamos. Y jamás puede ocurrir eso, queridos va a existir hermanos. eso, vamos. ¿Ya? Ahora, hay algo que yo recuerdo, no sé si fue ayer que lo hablábamos con usted o no sé qué día, con otros hermanos también, de que el creyente o está creciendo o va para atrás. ¿Ya? O sea, buen punto. no hay un... O sea, ¿y por qué? Porque el creyente es... tenemos una relación personal con el Señor. Claro. Y esa relación constantemente debe estar creciendo. No hay una forma como que... ya llegué a un estatus... No existe. A un estatus ya normal, por ejemplo. Y ya me voy a quedar aquí, ¿verdad? No existe tal cosa. Entonces, o estás creciendo o estás decreciendo.
O estás ganando la batalla contra el pecado o la estás perdiendo. ¿Ya? O estás aprendiendo más de la palabra o estás dejando de aprender y renunciando a aprender. ¿Ya? Porque eso es importante, hermano Carlitos. La gente muchas veces no le pone atención a esto. Pero cuando usted elige, escuche, usted lo elige. Usted elige no crecer. Déjame decirle. Claro, ¿ya? claro. Usted elige no crecer. O usted elige crecer. Porque el Señor dice, Pedro, ¿no? Como todas las cosas de la salvación, dice, nos han sido dadas por su divino poder, dice. Vosotros pues también poniendo toda diligencia, añadida a vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Y da una serie de cosas en las que el creyente está llamado a trabajar. No solo, sino con lo que hablamos al principio de Romanos 10:11. ¿Ya? Exacto. Con el poder del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, quede claro esto, ¿verdad? Si usted está creciendo es porque usted eligió crecer. Si usted no ha crecido es porque usted eligió no crecer. Y es una elección. Yo sé que duele, yo sé que es difícil, pero necesitamos afrontar la realidad, queridos hermanos. ¿Ya? Exactamente. Es fundamental entender esta parte, Eddie, y yo creo que es la forma. Y no hay otra, es lo que la Biblia dice. Así es. Sí, y eso es lo que veíamos en el modelo de Jesús, ¿no? Y el modelo de Pablo, pastor. Exacto. Es un modelo similar. Sí, es un modelo continuista, vamos a decirlo así. Exacto, continúa. O sea, Pablo como que viene y lleva a la práctica lo que Jesús enseñó también. Exacto. Dejando ver que sí es posible. de que sí se puede, ¿verdad? Tenía Pablo como principal objetivo, pastor, ese desarrollo espiritual de las personas. Precisamente eso era lo que yo pensaba, hermano Carlitos, y lo que a mí me emocionaba de cierta forma al estudiar la forma en que Pablo hizo discípulos era que la pasión de Pablo era que el creyente alcanzara la madurez. O sea, Pablo, ya, él dice, yo con gusto gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré por ustedes. O sea, ¿por qué Pablo está diciendo eso? Porque a él le apasionaba ver que los creyentes crecían. Y él estaba apasionado y estaba emocionado porque casi el todo de él en su accionar discipular, hablando así, ¿verdad? Era que el creyente se desarrollara, era que el creyente creciera, madurara en su fe, ¿verdad usted? Constantemente vemos eso de Pablo en sus cartas, en sus oraciones, en la oración Filipenses, Colosenses y en Efesios, que son las cartas de la prisión, ¿verdad usted? Vemos que Pablo ora por eso, porque los creyentes abunden en ciencia, en todo conocimiento, ¿verdad? O sea, la pasión de Pablo en el discipulado es esa. Amén. ¿Cómo no nosotros deberíamos imitar a Pablo también? Ya llegando a tener ese mismo anhelo, que otros crezcan junto a nosotros y que todos podamos crecer en el conocimiento del Señor, ¿verdad? Excelente, hermano Eddie, creo que es importante esta parte, pero bien, yo creo que estamos ya casi, pastor, en la recta final del programa, pero vamos a la resistencia, ¿no? Así es, queremos recordarles que estamos hablando estamos teniendo unas conclusiones generales sobre nuestra serie Discipulado Transformador. Ha sido una serie de mucha bendición. Hemos conversado sobre muchísimas cosas, pero lo que estamos haciendo hoy es tratando de aterrizar, ¿no? De traer como todo condensado y dar algunas sugerencias, algunas ideas prácticas para que podamos todos involucrarnos en la tarea discipular que la iglesia tiene. Quédese con nosotros, porque al final daremos todavía más ideas prácticas y más aterrizajes, por decirlo así, pero por lo pronto le presentamos la resistencia con nuestro hermano Carlitos Vidal. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Saludos, familia, bienvenidos a La Resistencia, este espacio en donde el Señor nos permite dialogar desde la perspectiva bíblica los diferentes sucesos y fenómenos sociales que en nuestro mundo hoy existen.
Y como bien ustedes saben, casi siempre hemos hablado de malas noticias que atraen todo lo que tenga que ver con relación a la imposición ideológica de la agenda globalista y todas sus ideas en Latinoamérica. Pero hoy queremos hablar de una buena. Como bien usted sabe, posiblemente se pudo haber dado cuenta por las noticias que en la nación de Argentina hay nuevo presidente. Sí, un presidente el cual se llama Javier Gerardo Milei, el cual es de una ideología liberal, libertario, sí, de derechas. Y pues como usted bien sabe, desde la Resistencia siempre hemos explicado, ¿verdad?, que aquí pues nunca no es sabio poner el pecho por un político, ¿sí? Porque bueno, ya usted sabe el porqué de las cosas, pero sí creo que estamos llamados a poder dialogar y a poder apoyar ciertas ideas específicas o acciones específicas que la política realiza hoy en día. Porque hemos entendido, ¿verdad usted?, que hoy en día pues creo que la iglesia sí debe estar pendiente de los asuntos políticos. ¿Por qué? Porque los asuntos políticos se están metiendo directamente con los asuntos de la iglesia. Pero desde Argentina, como bien ustedes saben, pues el domingo 19 de noviembre, Javier Gerardo Milei, con un 56% de los votos en la ciudad de Argentina, pues fue proclamado presidente de Argentina. Y este 10 de diciembre fue la asunción de Javier Milei, o sea, la toma de posesión de Javier Milei. Y una de las cosas y de las buenas noticias que queremos contarles desde la Resistencia es que una de las principales acciones del nuevo gobierno de Argentina es el denominado Plan Motosierra, donde la eliminación de muchos ministerios, los cuales pues según el gobierno entrante, de verdad, no tienen ninguna relevancia en Argentina. Pero queremos hablar específicamente de uno y queremos celebrarlo. Sí, una pequeña celebración. El presidente Javier Gerardo Milei tomó la decisión de cortar de raíz totalmente el Ministerio de la Mujer y la Igualdad. Y usted podrá decir, ay hermano, pero ¿por qué usted celebra eso? Bueno, queremos explicarle un poquito el contexto. El Ministerio de la Mujer y la Igualdad, ¿sí?, en Argentina era una fosa de ideología neomarxista, ideología la cual tenía que ver con feminismo y adoctrinamiento total en las escuelas con la juventud en Argentina sobre todo lo que tenga que ver con ideología de género, feminismo y neomarxismo cultural. Y como lo hemos dicho aquí desde la Resistencia, el Estado no tiene por qué imponer ningún tipo de ideología hacia los niños, hacia los jóvenes, mucho menos estar enseñando ideologías depravadas a nuestros niños en los kinders. Pues en Argentina estaba sucediendo eso. En las universidades, en los colegios, en las escuelas, en las entidades, este Ministerio de la Igualdad o Ministerio de la Mujer, ¿sí?, entre comillas, que lo menos que hacía era defender a la mujer, porque los números en Argentina dicen que, por ejemplo, los datos de acciones violentas contra las mujeres aumentaron durante estos últimos 4 años. Bueno, ahí está la explicación. Pero a lo que queremos decir es que celebramos, ¿sí?, que el presidente Milei haya cortado de raíz ese ministerio que para lo único que servía era para dar adoctrinamiento en cuanto a feminismo, en cuanto a ideología de género, en cuanto a autopercepciones y obviamente en cuanto a que no existe un Dios vivo y todopoderoso. Por lo tanto, pequeñas victorias en Latinoamérica y esperamos que esa carrera, esa ideología, ese pensamiento no pueda recorrer por toda Latinoamérica y podamos defendernos de todas las imposiciones que esta agenda depravada trae para el pueblo latinoamericano. ¿Sí? Por lo tanto, no nos dejemos llevar por el desánimo o por el temor. Recuerde usted, Cristo Jesús reina hoy. Esto fue La Resistencia. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia.
Estamos de vuelta, queridos hermanos y amigos que nos acompañan en este episodio 122 de Diálogo de Fe y Salvación. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Hemos regresado de la Resistencia, que nos compartía ahí nuestro hermano Carlitos una importante noticia de actualidad en este caso, de nuestro vecino país, iba a decir, pero no es vecino, ¿verdad? Pero de nuestros compatriotas argentinos. Y pues... Qué bien por Argentina, pastor. Exacto, sí. Obviamente, no estamos diciendo que esto es el Mesías, ¿no? De la política. No, sí. no. Aunque mucha gente creo que está viendo en Milei como con complejo mesiánico, ¿no? Yo creo que tenemos nuestra postura al respecto, ¿verdad? Exacto. Usted y nuestra postura pues siempre es balanceada con relación a siempre hay que tener reservas cuando se trata de un humano. Exacto, pero Solo con excelente Jesús, ¿no? El plan motosierra, pastor. Yo banco a Milei, como dicen los argentinos, yo banco a Milei. Bancamos a Milei desde Guatemala. Aquí en el oriente de Guatemala bancamos a Milei con relación a eso, ¿verdad, pastor? Sí es. Hizo de raíz, pastor, el ministerio que se encargaba de adoctrinar, pastor, en Argentina. Así es, bueno, y hay muchas noticias que siempre estaremos compartiendo tanto en la cápsula del día como en la Resistencia. Así que, pero bueno, pastor, vamos a tener las conclusiones sobre discipulado transformador, las conclusiones de las conclusiones, ¿verdad? Pastor, hablemos de aspectos prácticos. Así respondamos a la, ¿qué opina usted si respondemos a la pregunta? Ajá. Hermanos, si ustedes han hablado, ¿y cómo puedo hacer yo para comenzar a hacer esto? Buen punto. ¿Por qué no respondemos en estos 5 minutos, pastor, que nos quedan? A eso. Respondemos esa parte. Exacto. ¿Qué puedo hacer yo, hermano? Usted me está escuchando, usted es miembro de la iglesia, Rosa de Sarón, de la calle tal, X tal, de Chiquimula, Guatemala, Zacapa, no sé de dónde. Y usted viene y dice, y yo no creo que mi pastor vaya a querer que yo haga eso. Bueno, querido hermano, doble rodillas, prepárese y ponga en su corazón el deseo de comenzar a reunirse con 3 personas. Así es. Para explicar a Cristo Jesús. Así es. Yo creo que algo esencial, hermano Carlitos, que debe haber desde el principio en toda relación discipular es compromiso, ¿verdad? Obviamente debe haber un compromiso. Y ese compromiso tampoco debe ser forzado, sino que debe ser personas que quieren aprender más del Señor, ¿verdad? Ahora, hay muchas cosas que podríamos mencionar aquí en esta parte, pero yo quiero empezar mencionando 3 cualidades que caracterizan a esta relación de discipulado que proponemos, ¿verdad? Pastor, solo una, antes de que usted entre a esa parte. Importante una pregunta que se va a hacer la persona. Ay, pero yo no sé cómo. No conozco. Prepárese. Exacto. Métase a estudiar. Así es. Prepárese. Importante. Así es. Entonces, hay 3 cualidades con las que queremos empezar que tienen que estar en esta relación de discipulado. Primero, necesitamos un contexto positivo de amor y de gracia, en el que nos sintamos cómodos y libres para aprender y hacer preguntas sobre quiénes somos en Cristo. Porque precisamente esto se propone, hermano Carlitos, para hacer las preguntas aquellas que muchas veces no queremos hacer, ya sobre las dudas existenciales que tenemos sobre nuestra fe. Y precisamente por eso también, hermano Carlitos, se necesita preparación. El Espíritu Santo, mire, ¿cómo se describe el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento? La palabra que se usa es paracletos, que se usa se traduce como el consolador, pero significa el que está a la par de usted, ¿verdad? Exacto. ¿Ya? Entonces, Él está a nuestro lado y nos ayuda. Los compañeros de una relación de discipulado son instrumentos del Espíritu. Amén. O sea, usted como persona va a ser un instrumento del Espíritu y también los demás. Exacto. Todos van a ser instrumentos del Espíritu para edificarse en esa relación mutua que van a tener de amor y de gracia. No es una relación de juicio, sino que es una relación de amor y de gracia. Aspecto importante, pastor, perseverancia. Así es, constancia, ¿no? No, Hoy no vamos a poder. No. Mire, aquí lo hemos hablado, ¿no? Una de las peores cosas que destruye a la iglesia de hoy es eso. Es la inconstancia. Y todavía media hora antes. Y todavía audio de WhatsApp. Ahora, hermano, Dios les bendiga. Mire, hoy no va a poder llegar, oyen. Uy, eso pega fuerte. Sí, se necesita. Pega fuerte. Por eso decíamos que necesita un compromiso serio, que haya constancia y firmeza. Segundo lugar, crecer espiritualmente significa interiorizar en nuestras vidas las disciplinas que nos ayudan a estar bajo la influencia moldeadora de Cristo.
Ya necesitamos recuperar la práctica de nuestras disciplinas espirituales. Amén. Y no solo estamos hablando de orar y leer la Biblia. Exacto. Sino estamos hablando de una serie de disciplinas que van más allá también. Claro que orar y leer la Biblia son de las primeras y principales, ¿no? Pero necesitamos volver al ayuno, necesitamos volver al silencio, necesitamos desde volver... la perspectiva bíblica. Exacto, necesitamos volver, hermano Carlitos, a aprender a dominar nuestra lengua. O sea, tantas cosas que hay ahí que pueden ser practicadas como disciplinas espirituales. Tercero, en una relación de discipulado habrá momentos en los que los participantes tendrán que llamarse la atención. Y para eso se necesita. Y por eso es que el discipulado tiene que ser a ley, en un contexto de gracia y amor. Exactamente. ¿Ya? Porque van a haber momentos en que nos vamos a tener que llamar la atención. ¿Por qué? Porque no cumplimos. Un contexto de gracia, Exacto. un contexto de amor, Así es. un contexto de vulnerabilidad. Exacto. Tampoco Qué es... importante es esto. Exacto. Porque las llamadas de atención pueden ser... Y vuelvo a repetir, hermanos, estos procesos no son de 2 semanas, ni Exacto. de 3 elecciones, Sí. ni de 6 meses. Así es. No tiene que ver con eso. Cada persona Es tiene su un propio proceso Así es. hasta llegue el punto de soltar. ritmo. Exacto. ¿Sí? Que esta persona haga también más. Ahora es importante algo que hablábamos fuera de micrófonos, hermano Carlitos, que a medida... ¿Por qué la sugerencia de grupos de 3, verdad usted? ¿Ah? Porque a medida que aumente el grupo, el número de personas en un grupo, se pierde intimidad, confianza y transparencia. Y esto también hay que aclarar lo otro, porque alguien pudiera pensar, ¿no? Entonces estos están escondiendo sus pecados ahí entre ellos 3, ¿verdad? No. Sino que lo que se busca es un ambiente en donde se pueda ser transparente, en donde haya hasta cierto punto, hermano Carlitos, confidencialidad. En donde se pueda hacer lo que usted mencionó en la pirámide de Glaser. Ajá, de William Glaser. Glaser, ¿sí? Preguntar, responder, debatir. Exacto. Estar de acuerdo, no estar de acuerdo, cuestionar. Sí. Y cuando hay Opinar sin miedo. Cuando hay 6, 7 personas, las opiniones aumentan y la pena de compartir sus intimidades disminuye. Sí, o sea, exacto. aumenta. Y a usted no se abre. Así es. Pastor, una bendición a esta serie. Sí, definitivamente. Creo que esta serie ha sido... Aprendimos mucho. Sí, brutal. Y esperamos que nuestros hermanos también que nos escuchen y que nos vengan hayan aprendido. Así es. ¿Palabras finales, pastor? Pues, ¿qué le digo? Hay mucho que decir, ¿verdad? Sí. Pero la realidad, hermano Carlitos, es que estamos contentos porque el Señor nos permitió desarrollar esta serie Discipulado Transformador. Amén. Creo que no la vimos al principio tan grande como para ser de 22 capítulos, ¿verdad? Pero sí estamos muy agradecidos. Yo creo que el Señor nos enseñó un montón de cosas aquí en los diálogos, en la preparación, en las lecturas que tuvimos para traerlas aquí, en los libros que consultamos, en los artículos que leímos, en todas las cápsulas que estudiamos, las resistencias que compartió el pastor Carlitos. Yo creo que ha sido una carrera, estos 22 capítulos, ha sido una carrera de bastante bendición para nosotros y de verdad con todo el corazón les decimos que esperamos lo mismo, que esto haya sido lo mismo para ustedes, que haya sido de bendición para aquellos que nos escuchan. Hay muchas personas que han reportado el contenido del programa que ha sido de bendición, ¿verdad usted? Que ha sido de edificación y eso nos alegra no desde una perspectiva egoísta, ¿verdad? Sino que nuestra intención es nada más llevar la palabra, cuestionar lo que estamos haciendo, que siempre haya un espacio para eso, ¿no? Sin miedo. Ya que siempre hay un espacio para decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Será que está correcto? Ya, entonces yo creo que eso ha sido muy importante. Seguiremos así, solo que con otras temáticas. Exacto. Así que gracias, hermanos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, por cierto, no es el último programa, ¿verdad? De esa serie, sí. Así es. El próximo programa, si Dios permite, vamos a hablar sobre la Navidad. Así es. Por ahí hay una propuesta de tema. Probablemente por ahí la Navidad oculta, pastor. La Navidad oculta. La sorprendente verdad detrás del nacimiento de Cristo Jesús, pastor. Así es. Vamos a estar dialogando un poco acerca de ello. Y obviamente nuestro programa de fin de año, pastor, que hay muchas sorpresas por ahí, ¿verdad usted? Y nueva serie en enero, pastor. Así es. No tendremos feriado, por cierto. Así es. Exacto. El 3, pastor. ¿Qué quiero ver? Sí, 2, 3. Sí, 3 de... No, miento. Quiero ver... Sí. 3 de enero.
Así que tendremos el 20... El 20, el 27 y el 3 de enero. Amén, 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 amén. El 20 estaremos hablando sobre Navidad y el 27 sobre... Conclusión general del año, pastor. Así es. Sí, y en enero arrancamos con nueva serie. Por Así cierto, toca serie cultural, pastor. Así es. Y va a estar picante. Va a ser un enero de líos acá en Así Diálogo de Fe y Salvación. Así que, gracias, hermanos. Y mi conclusión final en esta serie es: revisemos el modelo de iglesia que estamos haciendo. Así es. Revíselo sin pena, siéntese, cuestione, pregunte, evalúe, examine, analice Así si es. estamos haciendo o no la voluntad del Señor. Haga los cambios que sean necesarios. Exacto. Así que esto fue Diálogo de Fe y Salvación, siempre recordándoles, ¿sí?, que la verdad no solamente puede ser corrompida por la mentira. Sino también con el silencio. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.